Hola amiguitos, amiguitas, amigues. Hoy les quiero compartir una lectura del libro compilatorio de Mónica Cranolini que se llama Vidas apropiadas y vidas extrañas, animales y humanos en la trama de la violencia estructural. La compiladora es Mónica Cranolini, pueden buscar sobre ella. Es una gran persona, una gran filósofa, es profesora también. Y en el libro participan como algunos referentes: Valeria González, Ana y Gabriela González, Guido Ferro, Gabriela Balcarce. Bueno, les invito a encontrar el libro en la editorial que se llama Zebra, que se llama así. Pueden encontrarlo ahí. La editorial específica es www.edicioneslasebra.com.ar. Estoy leyendo mi copia física. Y este material, este libro, se consigue a través de un subsidio de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, del proyecto UBA-CIT, la violencia estructural en el tratamiento de vivientes humanos y vivientes animales hacia una incondicionalidad sin soberanía, dirigido por Mónica Cranolini, desarrollado entre el año 2017 y 2022 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Alejandro Korr de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Les voy a estar compartiendo el escrito de Valeria González, Interseccionalidades en el antiespecismo contemporáneo, hacia una aproximación decolonial desde el sur. Espero que lo aprovechen. Voy a tratar de leer el texto y compartirles en su integridad. Bueno, vamos a sumergirnos en el texto de Valeria González. Punto número 1. Antiespecismos desde la ética a la política. Durante el último siglo, las reflexiones en torno a la cuestión de la animalidad han sido muy prolíficas respecto de la importancia y la urgencia de considerar a los animales no humanos, ética y políticamente, como individuos moralmente relevantes. Las corrientes clásicas de los antiespecismos, acá hay una cita, entre cuyos grandes exponentes es posible encontrar a Peter Singer, Richard Ryder, Marjorie Spiegel o Tom Regan, han brindado importantes y numerosos argumentos para demostrar que las premisas sobre las que se basan el antropocentrismo y el especismo no solo son profundamente dañinas para la vida y el bienestar de los animales no humanos, sino que además se revelan filosóficamente insuficientes para comprender en profundidad la manera en que animales humanos y no humanos se relacionan entre sí. La cita dice: en adelante emplearé el término antiespecismo para referirme a la posición o conjunto de posiciones y prácticas que defienden a los animales no humanos, en tanto alteridad que, aunque diferente, inconocible y extraña a la humana, es capaz de sentir dolor, placer y deseos de preservar la propia vida, por lo cual se considera como una vida sintiente que debe ser respetada. Navarro, 2012, en todas sus dimensiones y especialmente en la política. Elijo hablar de antiespecismo en plural, antiespecismos, ya que considero que lo que corrientemente se entiende por antiespecismo es, en realidad, un conglomerado de teorías y prácticas no homogéneas que, si bien abrevan a la necesidad de la liberación animal, comportan diferentes perspectivas y acercamientos a la cuestión. Las aproximaciones teóricas al problema del especismo, que generaron mayor repercusión dentro del pensamiento filosófico occidental, se centraron en un primer momento en el desarrollo de una ética animal que permitiera incluir a los animales no humanos dentro de la consideración de los sistemas de valores morales para evitar su exterminio sistemático, explotación y su utilización en aras del beneficio humano. Algunos de los aportes más significativos de los primeros desarrollos de la ética animal se construyeron principalmente alrededor de las nociones de dignidad, sujeto inhumano, autonomía y sintiencia.
Posteriormente, aquello que se ha dado por llamar giro animal del pensamiento ha ampliado los horizontes desde la consideración moral hacia la consideración política y hasta epistemológica de los animales no humanos, enfocándose en las relaciones de poder establecidas entre animales humanos y no humanos, no solo individual, sino también estatal y estructuralmente hablando, nutriéndose del trabajo interdisciplinario con materias tales como la etología, la antrozoología y la antropología social y cultural. Los desarrollos más contemporáneos de los antiespecismos han virado hacia la crítica de las políticas estatales y capitalistas que perjudican a millones de animales no humanos alrededor del mundo, aun cuando se haya admitido que el perjuicio de seres sintientes es moralmente incorrecto. Adicionalmente, la teoría antiespecista de las últimas décadas ha evidenciado ampliamente las íntimas relaciones que otros movimientos que buscan abolir diferentes formas de opresión tienen con los antiespecismos. Singer Spiegel, sin ir más lejos, consideran que el racismo y el especismo son prácticamente la misma cosa, toda vez que esclavizan a seres vivos utilizando determinadas características físicas y argumentos capacitistas como fundamento. No obstante, a pesar de constituirse como una posición ético-política crítica par excellence contra las opresiones del sistema capitalista, toda vez que la teoría antiespecista se centra en la responsabilidad individual y pierde de vista la dimensión estructural del especismo. Entra en conflicto con individuos subalternizados y animalizados que no son humanos. Como bien señala María Carman, en ocasiones los movimientos activistas por los derechos animales en Latinoamérica retoman valores del antiespecismo anglosajón para concluir sorprendentemente que existe, por poner un ejemplo, una jerarquía entre humanos de mayor o menor gradación moral, que excluye a los seres humanos que trabajan en condiciones precarizadas y emplean tracción a sangre de esa anhelada ética interespecie. Si se tiene en cuenta el hecho de que para el año 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica un 33% de personas en situación de pobreza y un 13,1% en situación de pobreza extrema en la región, urge la tarea filosófica y política de abandonar la perspectiva moderna y colonial de la autonomía y la responsabilidad individuales para comenzar a pensar en términos de violencia estructural contra animales humanos y no humanos. Si bien no se trata aquí de realizar una mera crítica a los desarrollos filosóficos que tienen lugar dentro de la teoría antiespecista, sí se intentarán responder los motivos por los cuales los antiespecismos del sur deben configurarse como prácticas decoloniales, atender a las opresiones que históricamente se han erigido sobre comunidades e individuos subalternizados por unos u otros motivos significa cuestionar la dimensión profundamente colonial del sistema opresor, la cual continúa individualizando la agencia y la responsabilidad del exterminio animal. Con estas miras, la aproximación a la cuestión intentará ser fundamentalmente interseccional, si por ello entendemos lo que Kimberlé Crenshaw advirtió respecto del feminismo, al señalar que dejar de lado cuestiones fundamentales como la clase o la raza a la hora de analizar la violencia patriarcal comporta una invisibilización de las particularidades de las violencias que sufren las mujeres negras y o pobres en el marco de la opresión masculina contra ellas. En efecto, así como conviene y urge pensar simultánea y no jerárquicamente en las diversas dimensiones que ingieren en distintos tipos de discriminaciones y violencias contra determinados grupos de individuos, es sustancial que los antiespecismos también las tengan en cuestión a la hora de hacer política, con miras a acordar la distancia que existe entre los postulados de una animalidad abstracta y aquella que se negocia en el marco de relaciones específicas de carne y hueso. Asimismo, en lugar de recurrir en primer lugar a la teoría antiespecista del norte global, para analizar las dinámicas presentes en las relaciones entre animales humanos y no humanos, se propondrá atender a la cuestión tal como ha sido planteada cultural y filosóficamente en la región latinoamericana,
sin haber recurrido necesariamente a los desarrollos del antiespecismo y el giro animal del pensamiento. Esto, toda vez que tengamos por objetivo evitar la autonomización de la consideración ético-política de los animales no humanos de las luchas por lograr una mejor distribución de la riqueza. En una coyuntura mundial en la cual la brecha entre ricos y pobres ha aumentado a niveles que décadas atrás resultaban inimaginables. En lo que sigue se realizará un breve recorrido por las relaciones que los antiespecismos tienen con algunos movimientos de liberación, para luego señalar en qué punto es necesario ahondar para trazar nuevas líneas que posibiliten constituir a la lucha contra el especismo como una posición verdaderamente interseccional y decolonial que tome en cuenta a todos estos otros cuerpos que constituyen el blanco de las violencias estructurales que ejercen las sociedades humanas, en tanto que sistemas totalizantes y que permita que lo animal y lo animalizado sigan operando como espacios de resistencia contra ellas. 2. Una aproximación a los antiespecismos no blancos. Cuando el veganismo interseccional observa comportamientos racistas, eso no disminuye ni rechaza la relevancia moral del veganismo. Simplemente significa que el racismo no tiene lugar en un movimiento inclusivo. C.S. Schechter, el veganismo es un verbo, no un sustantivo. La antropóloga y activista Laura Fernández señala acertadamente que la concepción antropocéntrica, que parte de la consideración cartesiana del animal no humano como una máquina sin alma ni sintiencia y supone que los animales no humanos son meros objetos que pueden ser utilizados por parte de los animales humanos para su beneficio, posibilita que las corporalidades que son consideradas menos humanas, por ejemplo, todos los individuos subalternizados que no cumplan con los requisitos del ideal normativo del humanismo, son empleadas ellas mismas como objetos para su uso y disfrute de otros humanos más privilegiados. Es por este motivo que los antiespecismos deben poder imaginar modos de romper con el pensamiento colonial, racista y eurocéntrico que oprimen no solo a animales no humanos, sino también a animales humanos racializados y precarizados por el sistema de producción capitalista. Es importante remarcar este punto, en tanto, en muchas ocasiones, los antiespecismos siguen reproduciendo una lógica eurocéntrica y occidentalista, heredando así una ontología e historia política nada inocente que reproduce la violencia epistémica del pensamiento europeo. Una de las cuestiones más acuciantes a este respecto es la expresión de lo que algunos activistas y pensadores han convenido en llamar veganismo blanco. El mismo involucra el centramiento en prácticas individuales, la focalización en la dieta alimentaria y el consumo, la carencia de perspectiva interseccional y el consumo de productos ultraprocesados, muchas veces manufacturados por las mismas empresas que explotan animales no humanos y no humanos. Esas cadenas de producción y que buscan ampliar su alcance en el mercado, pero que no tienen ningún tipo de compromiso político ni moral con la causa antiespecista, de manera muy similar a las prácticas del pinkwashing, que efectúan diversas instituciones públicas y privadas año a año. Esto supone, además, el acceso a productos manufacturados que en la mayoría de los casos tienen altos precios y configuran el perfil de un consumidor de altos ingresos, dejando por fuera a la mayoría de la población de las regiones más vulnerables. Adicionalmente, considerar al veganismo como una experiencia restringida a civilizaciones blancas, modernas y capitalistas no hace más que obturar la posibilidad de que tomen relevancia otras prácticas veganas y de liberación animal. En este sentido, resulta imprescindible detener la circulación de los discursos que, en tanto blancos y clasistas, hacen ver el veganismo como un consumo ético restringido a clases medias y altas de la sociedad. Para poder abandonar el especismo en conjunto es necesario tejer vínculos con todos los sectores de la sociedad y evitar así que se constituya como un espacio expulsivo, tal como señala Michel Carrera,
quienes sostienen que el veganismo no debe ser interseccional porque los animales humanos tienen su propia voz para defenderse, ignoran que las voces de las comunidades indígenas y negras son habitualmente silenciadas. Precisamente por este motivo, en la región latinoamericana conviene dar lugar a una praxis que no esté motivada solamente por políticas antiespecistas y de derechos animales, sino también por políticas generales anticapitalistas y de liberación, que permita una liberación de todos los seres sintientes de la opresión perpetrada por otros seres sintientes. Es problemática, por lo tanto, la falta de consideración dentro del marco de las luchas por la liberación animal, de las singularidades y las circunstancias de aquellos individuos subalternizados que muchas veces tienen coartada la posibilidad de acceso a alternativas de consumo no animal. Comprender que el especismo forma parte de un sistema de dominación y opresión y que la violencia contra animales humanos subalternizados inhumanos es esencialmente estructural, permite abordar ciertas problemáticas con la atención que merecen. La figura del animal no humano pensado como agente universal de explotación solapa el hecho de que también existen humanos oprimidos por el mismo sistema de distribución desigual de privilegios. Quizás en ningún otro lugar esto es tan claro como los mataderos industriales, donde los trabajadores sacrifican su propia salud y sus propios cuerpos para ejercer violencia a gran escala contra los animales. El veganismo blanco, por lo tanto, no debería ser el único disponible para quien quiera adoptar prácticas antiespecistas en Latinoamérica. Si el especismo vuelve legítima la opresión de los cuerpos animalizados, tales como mujeres, cis y trans, lesbianas, indígenas, hombres trans, maricas, personas enfermas, neurodivergentes, gordas, con diversidad funcional, entonces los antiespecismos no pueden deslegitimar cualquier tipo de opresión sobre los cuerpos que se encuentran en condición animalizada. Más aún, lo animal y lo animalizado pueden configurarse como espacios de resistencia a la introyección que pretende el ideal hegemónico, humano, blanco, cis, heterosexual, etc., para impedir su clausura totalizante y opresora. Al respecto de la blanquitud presente en algunos discursos antiespecistas, la escritora y activista Pea Chicó apunta que uno de los motivos por los cuales la relación entre los grupos de liberación negra norteamericanos y los grupos que defienden los derechos animales es tensa en el hecho de que el terrorismo racial estadounidense ha expandido la idea de que las personas negras son más animales que humanas y por lo tanto los descendientes africanos, especialmente los que residen en los Estados Unidos, tienden a querer distanciarse de las consideraciones que giran en torno a la cuestión animal. Asimismo, las maneras en que habitualmente los activistas de los derechos animales tratan de involucrar a las personas negras en el movimiento suelen ser inapropiadas por el mero hecho de utilizar maneras eurocéntricas de hablar sobre la opresión animal que ignoran por completo aquellas alternativas que no descansan sobre comparaciones superficiales ancladas en la cuestión de la compasión. Adicionalmente, la estrategia que consiste en comparar sin más la opresión animal con la opresión negra es problemática, debería apelarse más bien a tratar de que los movimientos antirracistas hablen sobre la animalidad que a intentar que personas negras se unan al movimiento dominante de derechos animales, porque en ocasiones los activistas veganos ignoran el hecho de que muchos movimientos antirracistas ya se encuentran interrogando la opresión animal de forma mucho más complejas y dinámicas que las que emplea el veganismo blanco. Para que la comunidad negra pueda emanciparse de la supremacía blanca, por lo tanto, ser antiespecistas no es suficiente. Es necesario atender a las maneras en las cuales la concepción sociohistórica del animal no humano informa la noción misma del racismo. De esta manera, esta noción podrá ser reconstruida de tal forma que incluya la pregunta por las estructuras que dañan a los animales y se configure como multidimensional. Es precisamente en este sentido que la autora habla de la supremacía blanca como una máquina zoológica que establece una jerarquía racial donde los animales no humanos están efectivamente incluidos para ser opuestos junto con las personas racializadas.
a la categoría de lo humano. Por este motivo, es que animal no es una categoría que indique meramente una cuestión de especie, sino que se trata de una construcción social que ha permitido históricamente a la clase dominante disponer y descartar a todos los cuerpos que no son considerados humanos. En este sentido, configura una categoría relacional que siempre depende por oposición de aquella que incluya a los humanos blancos. En esta misma dirección, Billy Ray Belcourt apunta que las corrientes principales de los estudios críticos animales y las grandes organizaciones que luchan por los derechos animales ejercen una forma de violencia colonial que invisibiliza la indigeneidad y la agencia y las circunstancias de las comunidades indígenas. Así, la domesticación animal, el especismo y otras interacciones modernas entre humanos y animales solo son posibles gracias al borrado histórico y presente de los cuerpos indígenas y el desalojo de las tierras indígenas en favor de la expansión colonial. Por ese motivo, no es posible abordar la opresión animal o hablar sobre una liberación animal sin mencionar al colonialismo y a la supremacía blanca como mecanismos políticos que necesitan de la explotación simultánea o la destrucción de los cuerpos animales e indígenas. Sería antropocéntrico ignorar la animalidad si nuestra política colonial indica que debemos desbaratar todos los espacios colonizados y liberar a todos los sujetos colonizados. Capítulo 3. Hacia la decolonialidad del antiespecismo. Si el veganismo y la liberación animal, provenientes del norte global, que se proyecta como una matriz universal de saber poder imperialista y neocolonial, se importa a las latitudes del sur, se presenta como inexorablemente incompatible e incluso enfrentado a los intereses y al horizonte político de la clase trabajadora. Les campesines, les indígenas, las mujeres y cuerpos no binarios precarizados y les ecologistas populares. Juan José Ponce León, Nuevo Abolicionismo o Veganismo Popular. Evidentemente, los aportes del afroveganismo y de los antiespecismos indígenas norteamericanos para pensar las relaciones entre los animales humanos y los no humanos han sido y son de gran valor y utilidad. No obstante, cabe preguntarse si son análisis meramente trasladables o comparables con los desafíos que los antiespecismos tienen en Latinoamérica, donde la cuestión geopolítica comporta una dimensión ineludible. En este sentido, resulta fundamental comprender a la reflexión de los antiespecismos latinoamericanos como aproximaciones filosóficas peculiares a la relación interespecies que tienen un valor en sí misma por su particularidad coyuntural y por las herramientas que puedan brindar a la hora de intervenir en el campo práctico teórico que por situadas y concebidas en un contexto de pensamiento postcolonial resultan profundamente relevantes y útiles. En efecto, como señala Laura Cartelli, los procesos de formación sociocultural que tuvieron lugar en nuestra región no pueden ser pensados al margen del ejercicio del poder, la política y los procesos coloniales que los atravesaron. Por lo tanto, ni la manifestación particular del especismo en América Latina, ni las respuestas críticas a él deberían ser encendidas al contexto colonial en el que fueron engendradas, especialmente si tenemos en cuenta que muchas de las manifestaciones del especismo en nuestra región son el resultado de la violencia ejercida contra la población humana que habita aquellos países que restan siempre periféricos y económicamente dependientes de las grandes potencias mundiales. Por poner un ejemplo, en el caso argentino, como subraya Gabriel Giorgi, la figura del matadero se erige como aquel lugar ambivalente entre la vida y la muerte, en el que el cuerpo consumible del animal y el cuerpo explotable del trabajador se reflejan e intercambian posiciones. Desatender las íntimas y particulares relaciones que la clase obrera argentina tiene y ha tenido históricamente con los animales no humanos de consumo durante la formación de la identidad cultural parece entonces como mínimo desacertado. Desde el momento en que el cuerpo del trabajador y el cuerpo animal vuelto a mercancía se insertan en la misma constelación de sentidos que los revelan como víctimas de un similar mecanismo de explotación y muerte. Se comprende que por
que el animal no humano aparece como una figura despolitizada frente a la politización definitiva del trabajador. ¿Qué sentido tiene entonces pensar una emancipación animal argentina que no tenga en cuenta estas coordenadas? De hecho, desarrollos contemporáneos latinoamericanos en torno a la cuestión de la liberación animal se han planteado específicamente esta cuestión. Y es que, como señalan los ecuatorianos Juan José Ponce y David Proaño, es necesario comenzar a pensar en un animalismo decolonial desde el sur, que no sea violento ni material ni simbólicamente con los pueblos indígenas, con las comunidades campesinas, con los barrios, con los modos de vida tradicional y ancestral de muchos de nosotros y nosotras, y que tampoco sea violento con la clase trabajadora. Tal vez que los movimientos de liberación animal ignoran la relevancia de los reclamos de otros movimientos sociales y viceversa, desconocen que en muchos casos los objetivos de los grupos implicados son compartidos y por lo tanto la colaboración, lejos de invisibilizar sus luchas, puede potenciarlas. Gabriel Giorgi, por su parte, destaca la importancia de pensar la relación entre animalidad y política en Latinoamérica, no tanto desde la cuestión de la soberanía, sino desde la cuestión del capital, como dispositivo donde se piensa la capitalización de la vida y la muerte, lo cual nos lleva a pensar en las condiciones de posibilidad de la producción de carne y la explotación animal en la región antes que en la perspectiva animalista que privilegia la acción individual como blanco de ataque. El antiespecismo decolonial no puede, en este sentido, constituirse como un espacio de resistencia político mientras siga reproduciendo las lógicas colonialistas, racistas y eurocéntricas que marginalizan a todo lo otro de sí. La perspectiva del antiespecismo clásico, que hace residir la responsabilidad de la violencia contra los animales no humanos en los individuos y no en la estructura, se revela, una vez más, insuficiente. En esta línea, la cuestión del territorio tampoco es accesoria. Si la condición para la acumulación de la tierra como commodity en Latinoamérica fue la violencia ejercida contra los pueblos originarios de nuestra región y la desposesión de sus tierras, una aproximación decolonial del antiespecismo debe tener en cuenta que, en palabras de Laura Fernández, la violencia hacia el espacio habilitado podría y debería ser analizada también en términos de violencia corporal. Virar hacia concepciones populares del antiespecismo permite, por el contrario, materializar prácticas efectivas y alejadas de la noción colonial de soberanía que se amalgaman con las luchas por la autodeterminación de los territorios, la soberanía alimentaria y el anti-extractivismo. Y es que, en efecto, la consideración de los animales no humanos como meros bienes renovables en el contexto de la fase neoliberal del capitalismo constituye la profundización del modelo extractivo exportador en nuestra región, el cual no solo se configura en el plano económico, sino también en el ontológico y en el epistemológico. Una aproximación decolonial de los antiespecismos del sur puede y debe ser capaz de trazar puentes y unir fuerzas con todas aquellas poblaciones humanas y no humanas, que han sido históricamente saqueadas, exterminadas, discriminadas, excluidas y arrasadas por la fuerza del capital. Capítulo 4 y final. Resistir al especismo blanco desde el sur. El recorrido realizado tuvo por objetivo mostrar en qué sentido los antiespecismos deben evitar la reproducción de discursos discriminatorios y opresores de alteridades que los entrecruzan en distintos movimientos de liberación. Es necesario señalar, sin embargo, que no se trata de una mera identificación de las diversas luchas que han sido mencionadas. El antiespecismo, el antirracismo y el decolonialismo se constituyen en sí mismos como singularidades que nunca pueden ser apropiadas como si fueran estáticas. Por el contrario, se trata de movimientos en su sentido más profundo. En este sentido, la tarea no consiste sencillamente en trazar un paralelismo entre todas estas vertientes, sino en mostrar por qué motivo los antiespecismos deberían cooperar y cooperar
con ellos en vistas de desarmar los sistemas de convenciones sociales que distribuyen de manera desigual la precariedad y la proximidad a la muerte entre poblaciones marginalizadas. Estos otros cuerpos subalternizados, marginalizados e históricamente violentados exigen pensar a lo animal, animalizado, como un espacio de resistencia contra las opresiones sistemáticas que nos permiten construir mundos más habitables y hospitalarios. Quizás se argumente que el especismo, en tanto teoría y práctica hegemónica, dispone de un vasto abanico de herramientas muy efectivas para perpetuarse e invisibilizar las opresiones efectuadas contra los animales no humanos, y que ser tan críticos con las derivas que asume el movimiento antiespecista puede resultar nocivo para revelar lo heterogéneo, inacabado e imperfecto. A ello es posible responder que el antiespecismo nunca será una práctica totalizante, pero que la liberación no puede admitir matices. Es necesario luchar contra el sistema opresor de los cuerpos desde todos los frentes posibles para evitar que el especismo se siga reinventando y encuentre nuevas máscaras, nuevas maneras de manifestarse y de practicarse. En tanto, antiespecistas, debemos asumir la responsabilidad de ir más allá de las propuestas individualistas para dar una respuesta a aquellos problemas que son profundamente estructurales, de configurar nuevas resistencias y epistemologías que albergan aquello que todavía sigue siendo excluido de toda consideración política. Si no se suscribieron a nuestro canal, les invito a que lo hagan para poder estar al tanto de todas nuestras actividades y seguir creciendo, expandiendo el círculo. Este es el radio podcast Cimarrón. Les invito y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte y fraternal.